Ok, va de nuevo, ¿eh? Igual les voy platicando un poco como para no perder tanto tiempo de la clase. Ok. El día de hoy, como les digo, la intención es eh, una, una base de, de qué se trata la lengua de señas, ¿no? O de dónde sale la lengua de señas. El día de hoy vamos a hablar de aquellos mitos que están alrededor de la lengua de señas, lo que se dice que es y lo que no es de eso que se dice, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, por cultura general, pues escuchamos que alguien comenta algo, ¿no? O alguien tiene un amigo, o alguien ha visto a alguien, y entonces se comentan muchas cosas que no siempre son tan ciertas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí, espero que sí la vean, sí la están viendo, ¿verdad? Sí. Pantalla, sí, bien. Ok, vamos a hablar primero de cómo sí se dice y cómo no se dice para referirse a las personas con discapacidad en general. Esto es muy importante porque desde las palabras nosotros demostramos que estamos siendo incluyentes o no siendo incluyentes. A lo largo de la historia, en todo el tiempo, pues ha habido muchas personas que han intentado trabajar la discapacidad, ¿no? Y entonces, bueno, algunos decían, o términos antiguos que sí funcionaban, ¿no? Como el término de discapacitado, de minusválido, de personas con capacidades diferentes o personas con necesidades especiales o necesidades educativas especiales, las famosas NEE, las NE. Si alguien aquí es maestro, pues a lo mejor le va a sonar mucho esta parte de las NE, ¿no? Porque es algo que incluso todavía algunas escuelas utilizan. Estos términos ya son obsoletos. Aquí están toda la lista, ¿no? Discapacitado, refiriéndose a las personas sordas, sordomudo, inválido, minusválido, silente, capacidades diferentes, necesidades educativas especiales, retraso mental, niños down, y de ahí estas son como las menos peor, y luego están ya las más peyorativas, ¿no? Que es como, no sé, mongolito, por ejemplo, o hay muchas. Entonces, bueno, estos términos no se usan ya no son actuales, y tiene que ver con que todos estos hacen referencia a lo que la persona no puede hacer. Tiene una discapacidad, entonces está discapacitado. O tiene capacidades diferentes. Bueno, ustedes y yo seguramente tenemos capacidades diferentes, ¿no? Y pues eso no nos convierte en personas con discapacidad. Entonces, estos términos los vamos a quitar de nuestro vocabulario y es parte de lo primero que tenemos que entender cuando aprendemos un idioma nuevo y un idioma que tiene que ver con una comunidad que tiene una discapacidad, que son las personas sordas. Sordomudo no. ¿Por qué? Porque son sordos, porque no escuchan, pero no son mudos. Ellos generalmente gritan bastante y algunos incluso articulan algunas palabras. Entonces, pues no son mudos, además de que se comunican a través de la lengua de señas. Y por lo tanto, culturalmente ellos rechazan este término y únicamente se quedan con el término de sordo, persona sorda. A nosotros los oyentes a veces nos suena como muy fuerte esta palabra, ¿no? Sordo, chin, se escucha feo. Pero eso tiene que ver con nuestra cultura y sobre todo aquí en México. Si nosotros a alguien le decimos, ¿estás gordo? No se siente bien. O que nos digan, ah, estás gorda. No se siente bien. Generalmente tendemos a los diminutivos, ¿no? Ah, está gordita. La muchacha gordita aquella, te acuerdas, ¿no? Para que no se escuche tan feo. Y entonces empezamos a usar también el personita, el sordito, porque se nos hace como que se escucha mal. Cuando nos referimos a personas con discapacidad es al contrario. Son personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad motora. Esto para ellos es parte de la dignidad como personas. Y por lo tanto, pues nosotros en este sentido nos tendríamos que acostumbrar a eso, ¿no? Decirle a alguien sordo, para nada que es una ofensa, cuando realmente es una persona sorda. Nosotros
Usamos mucho estás sordo, ¿qué no me estás oyendo? Entre nosotros, ¿no? Y tal vez lo usemos sí como pues no sé si una ofensa, pero sí como alguna reprimenda, ¿no? Pero realmente pues para ellos no es ninguna ofensa. ¿Sí? Ok. ¿Cómo sí se dice? Y esto es muy importante. Cuando ustedes les digan, oye, ¿tuviste un curso de lengua de señas? Y ustedes dicen lenguaje de señas o lenguaje a las señas o cualquier otra cosa, no fueron a un buen curso de lengua de señas. ¿Sale? Entonces, el día de hoy, que es la primera clase, que es la introducción, vamos a ver cómo sí se dice. Se llama lengua de señas mexicana. Es un idioma. Cuando nosotros decimos, ¿cuál es tu idioma? Mi idioma es la lengua española. El idioma de alguien más es la lengua inglesa, la lengua alemana, la lengua japonesa, etc., ¿no? Esta es la lengua de señas mexicana. No es lenguaje. ¿Por qué? El lenguaje es esa capacidad que yo tengo de comunicarme, ya sea a palabras, a señas o como sea, pero esa capacidad que yo como ser humano tengo para comunicarme. Pero estamos hablando de un idioma y por lo tanto es una lengua. Entonces el nombre correcto es lengua de señas mexicana. ¿Por qué no mexicanas? Porque no hace referencia a las señas, sino a la lengua. O sea, la lengua es mexicana y es de señas. ¿Queda una duda hasta aquí? ¿Todo bien? No, todo bien. Ok. Entonces, también el término sordos, personas sordas, son los dos términos que están bien. Y aunque a nosotros al principio nos pueda costar mucho trabajo y decir, ay, se escucha bien feo, realmente no. Si tú a alguien le dices, oye, ¿eres una persona sorda? Él te va a contestar orgulloso, sí, soy una persona sorda. O incluso si ustedes empiezan a tener amigos o ya los tienen, y los tienen, por ejemplo, en Facebook o en WhatsApp o en cualquier otra red, es muy común que se pongan, no sé, fulanita Pérez y entre paréntesis, sorda. Es algo que es parte de su identidad y con lo que se sienten muy bien. Entonces, este término realmente nos cuesta trabajo a nosotros, pero a ellos es un motivo de orgullo. Y personas con discapacidad, para referirse a cualquier discapacidad, sea visual, sea motora, sea intelectual, sea de cualquier tipo, son primero personas y luego con discapacidad. No son discapacitados, ni minusválidos, ni todo lo que vimos en la lámina anterior, sino personas con discapacidad. Entonces, estos términos son los que sí vamos a usar, son los que sí están vigentes y son los que sí respetan la dignidad primero de las personas, ¿sí? Entonces, es común, como les digo, decir lenguaje de señas. Ese es un error. Entonces, si ustedes dicen, fui a un curso de lenguaje de señas, pues voy a reprobar, no es cierto. Pero así no se dice. Ok. Es muy importante que antes de aprender una lengua que tiene que ver con, que ni siquiera es una lengua oral, pues estemos conscientes de que hay otras personas de las que sí es su lengua. Y este es un tema delicado. Imagínense ustedes, por ejemplo, que van a otro país, a un país muy, muy, muy lejano y muy diferente. Por ejemplo, Rusia. Tal vez culturalmente no tengamos mucho que ver con Rusia. Hablan ruso, yo creo que de ruso ninguna de nosotras conocemos nada, tienen unas costumbres muy distintas, el clima de su país es muy diferente, etc. Pero bueno, por algo vamos a Rusia, al mundial si quieren, pero vamos a Rusia. Y entonces un ruso nos dice, oye, yo sé hablar español. ¡Wow! Alguien con quien vamos a poder hablar. Pero ¿qué tal que ese ruso lo habla muy mal, lo pronuncia muy mal y aparte le da mucha risa pronunciarlo mal? ¿Cómo se sentirían ustedes? Como que se está burlando de nosotros, ¿no? Como que se está burlando de nosotros. Ofendidos. Como, O que no le importa aprender. o que no le importa, ¿no? O, por ejemplo, hace no mucho se hizo viral un video de una chef argentina que intentó hacer tortillas, no sé si lo vieron.
Bueno, era una chef de Argentina que intentó hacer tortillas y las hizo como con un rodillo y las hizo muy mal, ¿no? Y entonces había comentarios de mexicanos diciendo que era una ofensa a la cultura, ¿no? Que si no sabía, pues no se pusiera a hacer tortillas. Yo creo que lo mismo pasaría. Entonces, cuando aprendemos lengua de señas, podemos caer muy fácil en el error de decir, ah, pues ya hace poquito y entonces ya me voy a poner a intentar interpretar, por ejemplo, como la del cuadrito de las noticias. O ya me voy a poner a enseñarla yo, a hacer videos y decir, ah, les voy a enseñar cómo decir tal cosa cuando el manejo es muy básico. Entonces, esta parte molesta mucho a la comunidad sorda porque se sienten ofendidos por el uso de la lengua. Entonces, creo que es muy importante que entendamos que vamos a aprender una lengua que no nos pertenece, de la que somos extranjeros. Y por lo tanto que debemos tener pues el respeto a la cultura de la que viene, ¿no? ¿Alguna de ustedes sabe otro idioma que no sea español? Yo inglés, sí, poquito francés. Uh-huh. Yo hebreo. Hebreo, ok. Ah, qué interesante. Muy bien, entonces ustedes aprendieron otro idioma y se dan cuenta que pues otro idioma, pues tienes que entender más cosas que solo el idioma, ¿no? Hay palabras que no tienen equivalente. Dices, chin, pues esto se dice así en hebreo, por ejemplo, pero en español no sé cómo se dice. O esto se dice así en español, pero en inglés no sé cómo se dice. Y no porque no sepa mucho, sino porque no hay una traducción literal. Esto pasa también con la lengua de señas. Ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero bueno, entender entonces que vamos a aprender un idioma del cual somos extranjeros y por lo tanto respetar, reconocer y vivir armoniosamente con la diversidad de las otras personas y aprender de su cultura. Nada más, ¿no? Podemos tener diversidad de ideas, podemos tener, no sé, no concordar con lo mismo, pero ante todo, pues el respeto, ¿no? Entonces, esta parte del reconocernos extranjeros es bien importante antes de empezar a aprender señas y empezar a mover las manos, decir, es un idioma, no es español con manos, es un idioma y por lo tanto tengo que aprenderlo bien para entonces poder decir que lo sé o que lo domino. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Si tenemos dudas o lo que sea, me pueden interrumpir, ¿eh? No pasa nada. Muy bien. Ahora vamos a entender cómo a lo largo del tiempo, la historia, etcétera, las personas, bueno, más bien los profesionales, han tratado la discapacidad, ¿sí? Y entonces hay tres grandes paradigmas para entender la discapacidad. Una es el paradigma caritativo. En este, pues vemos a la persona con discapacidad, pues como alguien que no puede, que hay que ayudarle, como la imagen ahí está, ¿no? Que hay que traerlo de la mano, que hay que acompañarlo todo el tiempo, que es un niño, que aunque crezca sigue siendo un niño, teniendo las características de dependencia, hay que protegerlo, hay que darle, entender la discapacidad como algo que limita. Esta es una forma de entenderlo. Otra forma de entenderlo es a través de la rehabilitación. Ah, bueno, pues no puedes escuchar, pues te voy a poner un aparato que te ayude a escuchar. No puedes caminar, te voy a poner un aparato que te ayude a caminar. No puedes, etcétera, ¿no? Y entonces, esta parte, aquí entra la tecnología y es muy buen paradigma, o sea, la tecnología ayuda mucho a que las personas con discapacidad, pues, logren hacer cosas que sin la tecnología tal vez no pudieran hacer, pero no nos enfocamos nada más en eso. O sea, me van a poner un aparato para escuchar y ya con eso se va a arreglar todo y voy a poder convivir con las demás personas y voy a tener una vida normal y me van a contratar en todos lados. No necesariamente, ¿sí? Entonces tendríamos que entender también esta parte de que no nada más es rehabilitar, sino también la siguiente parte, que es la parte social y de respeto a los derechos humanos, ¿no? Que las mismas personas con discapacidad dicen, bueno, sí, no puedo caminar, bueno, sí, no puedo escuchar, no puedo ver, no puedo entender las cosas como los demás, pero soy una persona, tengo dignidad, tengo derechos. ¿Sí?
Y esta parte pues es como la más actual, la que reconoce que las personas no son eternamente niños y a quienes hay que darles ahora sí que lugar en la sociedad, ¿no? Entonces, pues están estas tres perspectivas. O entiendo la discapacidad como un castigo, como algo que vino del cielo y me castigó, o entiendo la discapacidad como algo que se me va a arreglar con una ayuda tecnológica, o entiendo la discapacidad como yo como persona, cómo convivo con el ambiente. Aquí Paula y yo, creo que Alejandra también, usamos lentes. ¿Somos una persona con discapacidad? Visual. Sí, no, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Según yo, sí. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la misma capacidad de otros para ver sin los lentes. Si yo me quito los lentes, digo, no sé qué graduación tengan ustedes, pero si yo me quito los lentes, soy completamente una persona con discapacidad. No veo bien, nada, ni lo que tengo muy cerca. Pero entonces uso mis lentes y se arregla el problema. Puedo ir, puedo venir, puedo escribir, puedo hacer absolutamente todo. No soy una persona con discapacidad porque no veo bien. Me convierto en una persona con discapacidad cuando por no ver bien, yo no puedo hacer mi vida de manera independiente. ¿Qué pasa con las personas en silla de ruedas? Si el transporte público, el 100% tuviera rampas, el 100% de los edificios tuviera elevadores, el 100% de las calles tuviera las rampas libres, etcétera, 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 no serían personas con una discapacidad, porque tienen una silla de ruedas y hay un ambiente que no les limita su independencia. Pero no es así. Entonces, cuando yo y mi limitación empieza a interactuar con el ambiente, es cuando empiezan a existir las diferentes discapacidades. Y es como en esta imagen que está aquí. Pues bueno, hay un sujeto en silla de ruedas y hay una escalera. Ahí hay una barrera y hay una limitación. Ahí existe una discapacidad. Pero ¿qué pasa si esas escaleras fueran, por ejemplo, unas escaleras eléctricas de las que son de banda, que no es de escalones? El sujeto, aún con su silla de ruedas, pudiera subir sin problema. Y ahí no existiría una discapacidad. ¿Me explico ahí? Entonces, la discapacidad, ¿qué es? Aquello que yo no puedo hacer, pero que además el ambiente no me deja hacer tampoco. Las personas sordas tienen una discapacidad, sí. ¿Por qué? Pues porque en la gran cantidad de personas y de espacios y demás, no hay un conocimiento en lengua de señas y no hay un servicio en lengua de señas. Por lo tanto, la comunicación está limitada y por lo tanto existe una discapacidad. El que ustedes y yo estemos usando este espacio para aprender la lengua disminuye su discapacidad. No sé si me explico, ¿no? No le estamos dando un aparato, él no está escuchando más, simplemente yo me estoy capacitando en una lengua para entonces que pueda haber comunicación, romper esa barrera y entonces deje de existir esa limitación, ¿sí? Por lo tanto, pues siéntanse muy bien porque están contribuyendo a que menos personas tengan discapacidad, por muy utópico que se escuche, ¿no? Pero realmente es así. Muy bien. Nos quedan 5 minutitos de este primer bloque de la clase y quisiera aprovecharlos en que ustedes me cuenten, me platiquen. ¿Qué piensan ustedes de la lengua de señas? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han contado? ¿Qué dudas tienen? Si es universal o no. No sé. ¿Qué dudas tienen ustedes que dicen, ay, pues como que tengo esa curiosidad o me han dicho? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? Pues a mí, para empezar, siempre se me ha hecho muy difícil, o sea, ver a alguien usando lengua de señas como,
no, qué difícil aprender eso y hablarlo y el de las noticias y súper rápido. No, qué difícil. Y, también lo que tenía como la duda y lo que me sorprendió es como, porque esto es lengua de señas mexicana. Entonces, es como, es diferente en cada país. ¿Y por qué es diferente en cada país? Porque no puede haber como una universal y pues es más fácil. Si te cambias a otro país a otra persona sorda de otro país, pues puedes hablar o comunicarte igual con ella, pero no, porque no es universal. Sí, efectivamente, creo que es uno de los mitos más extendidos, ¿no? El que la lengua de señas es universal o debería ser universal. Y entonces muchas personas incluso se han quejado, ¿no? De que ¿por qué no es una lengua de señas universal? Eso nos ahorraría a todos muchos problemas. Pero bueno, pues entonces estaríamos hablando igual de las lenguas orales, porque en una lengua oral universal, ¿para qué existen los idiomas? ¿No? Todos hablaríamos el mismo idioma y entonces no habría barreras de comunicación. No es así. ¿Por qué hablamos muchos diferentes idiomas en lengua oral? Por la cultura. Las culturas gestaron los idiomas. Entonces, aquí, por ejemplo, ni siquiera el español de España se parece al español de México, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver con que nosotros tenemos mucha influencia del náhuatl o de otras lenguas, ¿no? Y ellos no. Entonces, la lengua de señas no es universal, es por país. México tiene la suya, Estados Unidos tiene la suya, Argentina tiene la suya, y todos los países tienen, bueno, no todos los países, pero la mayoría de los países tienen la suya. Y esto también tiene que ver con una cuestión cultural. ¿Cuál es la cultura del sordo en México? ¿Cuál es la cultura del sordo en Estados Unidos? Y así en cada país. No son radicalmente diferentes. Hay algunas señas que pudieran parecerse. Incluso el abecedario en algunos se parece, pero no es igual. Hubo hace poquito, ahorita que estamos con las clases en línea y que los niños no están yendo a la escuela, la Secretaría de Educación Pública tuvo la atinada decisión de publicar contenido en lengua de señas para niños sordos, lo cual fue, bravo, pero era lengua de señas argentina. Entonces, pues, nos quedamos igual, ¿no? O sea, los niños sordos se quedaron igual porque era una lengua de señas que no era la mexicana. Entonces fue muy sonada esta noticia, les estoy diciendo que esto fue hace 3 semanas, 2. Tiene mucho que ver con esta parte del mito que existe de que la lengua de señas es universal y que si alguien mueve las manos, pues seguramente cualquier sordo le va a entender. Y pues no es así, realmente es por países y tiene que ver con cuestión cultural. ¿Qué más les han dicho? ¿Qué más han escuchado? Yo no sabía que era diferente, yo creía que era todo igual. Cuando yo le comenté a mi amiga que iba a tomar un curso, me dijo que no era igual. Dice, me dio una palabra, no recuerdo qué. Dice, tómalo, dice, sí está bien, pero yo lo que te recomiendo es que te acerques a una comunidad sorda de donde vives. Claro. Y trates de ejercitarlo, si no, no va a servir. Dice, sí, hay muchas cosas que son igual, parecidas, pero no iguales. Sí, aquí entran los regionalismos. O sea, sí, es la lengua de señas mexicana, pero además tiene regionalismos, igual que el español hablado. O sea, los de Jalisco no hablamos como los de la Ciudad de México, por ejemplo, o como los de Yucatán. Nos entendemos, sí, hablamos español, sí, pero hay ciertas palabras que decimos diferente. Y eso también pasa en la lengua de señas. Entonces pudiéramos decir, Dios mío, qué complicado, pero realmente no lo es tanto. Lo vamos a ir viendo. Ahorita, para que no se me corte la inspiración, ya se va a acabar la sesión. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para continuar. ¿De acuerdo?